Ya. Hermana Belén, ¿cuáles son las versiones antiguas de la Biblia? Una de ellas, por ejemplo, son las griegas, la Septuaginta. ¿Qué otra versión antigua de la Biblia tenemos a nuestra disposición actualmente? Están las latinas, Muy bien, las las latinas, perfecto. siriacas, las coptas, eh, como dijo usted, la versión aramea, que es la Septuaginta. La- Luego están las góticas, armenias, las árabes, las eslavas, y creo que, ¿cuál era la georgiana? Creo que está la Georgia, eslavas. la georgiana, perfecto. La Septuaginta, bueno, la Septuaginta, las versiones griegas de la Biblia. Los hebreos clasifican la Biblia en tres partes: está la ley, los profetas o las escrituras, o también la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, y forman el acróstico el Tanakh o la Tanakh. ¿Qué función cumplían los escribas en el Antiguo Testamento? O los escribas también en el Nuevo Testamento. Guardaban y copiaban la ley. eh, También reunían discípulos alrededor de ellos para también enseñarles la ley. Perfecto. Y se encargaban también de la interpretación. Excelente, de la ley. Esa es la función que cumplían los escribas, o los oferim también denominados así, y ellos florecieron entre el año 400 antes de Cristo y 200 después de Cristo. Solamente trabajaron con el texto consonantal. No, nada tuvieron que ver con las vocales. Identifique los siguientes libros judíos. La ley oral, que se desarrolló desde los días de Edras y que fue recopilada a fines del siglo segundo. ¿Cómo se le denomina a este documento? La ley o la Torá, ¿o no? Sí, la ley oral que se desarrolló desde los días de Edras. Son tradiciones orales que se surgen desde la época de Edras, pero fue recopilada a fines del siglo segundo y va a tomar forma escrita. ¿Cómo se llama ese documento hebreo? Ah, la Misná. Exactamente, muy bien. ¿Cuáles son los comentarios rabínicos a la Mishnah o la Mishnah, que comenzó a registrarse o a escribirse en el año 200 al 500 después del Señor Jesucristo? La Gemara. La Gemara, Gemara. muy bien, perfecto. ¿En qué consiste, cómo se llama el documento que consiste en la fijación por escrito de la ley transmitida oralmente? Está compuesto por la Mishnah y la Gemara. El Talmud. El Talmud, excelente. ¿Quiénes florecieron entre los años 500 y 1000 después del Señor Jesucristo? La tarea principal de estas personas era de proveer de signos de puntuación y vocales al texto santo. Los masoretas. Excelente, muy bien. Excelente, hermana. A ver, eso fue lo que estuvimos viendo entonces la semana anterior. Y ahora vamos a trabajar. Eso era un documento. Vimos la semana anterior los manuscritos antiguos de la Biblia. ¿Y qué más vimos? Aparte de los manuscritos de la Biblia, vimos las versiones antiguas de la Biblia. Versión antigua de la Biblia, manuscrito de la Biblia, ¿cierto? El Códice de Leningrado, de Alepo, Sí, el del Cairo. del Cairo. Muy bien, excelente. De San Petersburgo. Perfecto. Ya, eso ya lo vimos entonces. Eso correspondía al Antiguo Testamento. Versiones y manuscritos del Antiguo Testamento. Versiones tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero los documentos, los manuscritos, limitados al Antiguo Testamento y algunas porciones también del Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver los papiros relacionados con el Nuevo Testamento. Eso es lo que corresponde ver en esta oportunidad. En la clase número 7 es esta. Ah, ahí está, perfecto. Yeah. Aquí nos encontramos. Muy bien. Los que nos dieron a nosotros el Nuevo Testamento. El nombre del Nuevo Testamento es el nombre castellano que se da a la segunda parte de las Sagradas Escrituras.
o de la Biblia, y se deriva de las palabras latinas Novum Testamentum. Recuerde también que había otra traducción que era el Instrumentum, pero prevalece el Testamentum, el Novus Testamentum, que a su vez es la traducción del griego He Kaine Diateke, castellanizada. A ver, estoy recibiendo algunos mensajes de algunos hermanos aquí. Que se van a conectar un poco más tarde. Ya. El término indica un convenio planteado por una de las dos partes y que tiene que ser aceptado o rechazado por la otra parte. Pacto, convenio, acuerdo o alianza. Hay dos clases de pactos en las escrituras. Un pacto de un hombre con su igual o de una nación con otra nación. Siempre eran dos naciones, pero había siempre la idea de un superior sobre un inferior. El inferior necesitaba pactar con el superior por ayuda militar principalmente, u otros intereses, pero que le convenía a ambas naciones y eran bilaterales. Pero siempre había una nación más grande que la otra o superior a la otra. La otra clase de pactos en la Sagrada Escritura es el pacto de Dios con el hombre. Ese pacto es diferente a los otros pactos entre iguales. Acá no es entre iguales, sino que es de Dios y es unilateral, es de la iniciativa divina, es de gracia, de misericordia, perpetuo y ¿cuál es la incondicional? Son algunas características del pacto que Dios establece con los seres humanos. En Noé un pacto, Abraham otro pacto, Moisés, Isaac, Jacob, David, Salomón. Son algunos pactos. El pacto con Noé es universal, el pacto con Abraham es con él y sus descendientes. Moisés, Isaac, Jacob, David y Salomón son confirmaciones del pacto que Dios estableció con Abraham. Con respecto al contenido del Nuevo Testamento, pueden clasificarse de tres modos distintos. Se puede clasificar por su carácter literario. De acuerdo a su carácter literario, tendrían las biografías, que son los evangelios, la historia, el libro de los hechos, que era narrativo, epistolar también, y tendríamos el apocalíptico, de acuerdo a su género literario. También por los autores o por sus periodos históricos. Distintas formas de clasificar los libros que componen el Nuevo Testamento. ¿Cómo surgieron los libros del Nuevo Testamento? Las iglesias cristianas comenzaron a reunir en colecciones los escritos apostólicos auténticos, porque también habían escritos apostólicos, pero que no eran de la autoría de los apóstoles. Entonces ellos comenzaron a identificar cuáles eran los escritos auténticamente apostólicos. Había una comunidad de Éfeso, por ejemplo, leía un documento que viene de Juan. El destinatario lo conocen cuál es el autor, porque es de esa misma localidad, de esa misma comunidad. Hay un mensajero. El mensajero le confirma a los destinatarios que ese texto se lo envía Juan, o se lo envía Marcos, se lo envía Mateo, o se lo envía Lucas, o se lo envía el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Hay seguridad de que esos textos que han llegado a cada una de las comunidades, por la confianza que tienen con el mensajero, proviene de un apóstol. Bueno, también se puede determinar que viene de un apóstol y la iglesia así lo recibió por el contenido sencillo, claro. No era un mensaje indescifrable, un lenguaje filosófico, casi críptico, que no puede ser entendido por los no iniciados, principalmente por estas comunidades donde va a surgir posteriormente el gnosticismo. Por lo tanto, ellos van a reconocer cuáles son los escritos auténticamente apostólicos. Clemente de Roma, ministro de la Iglesia de Roma, sobre el año 95 después del Señor Jesucristo, escribe una carta a la Iglesia de Corinto. Sabía este hombre, este obispo, este ministro de esta iglesia,
no solo de las cartas del apóstol Pablo a los romanos, es decir, ya conocía la época del 95, después de Cristo ya conocía la epístola a los romanos y escrita por el apóstol Pablo. También una de las cartas de Pablo a los corintios. Ya circulan durante esa época, ya del 95, los escritos del apóstol Pablo. Y ya están siendo considerados como escrituras al mismo nivel de los escritos del Antiguo Testamento. El apóstol Pedro, cuando escribe, se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento como inspiradas, y también las otras escrituras y las epístolas del apóstol Pablo las pone al mismo nivel de las otras escrituras, porque dice que hay algunas personas, los herejes, quieren alterar o transformar, corromper las escrituras, como del mismo modo como intentan hacer con los escritos del apóstol Pablo. Ahí el apóstol Pedro pone al mismo nivel los escritos del Antiguo Testamento con los del apóstol Pablo. Pablo en el Nuevo Testamento ordena en varios lugares a leer públicamente sus cartas. El Nuevo Testamento se insta a una lectura pública de estos escritores. Cuando hablamos acerca de lecturas públicas, son como nosotros realizamos en nuestras iglesias los devocionales. Siempre hay una lectura, y luego hay en nuestras iglesias evangélicas, hay un devocional, se le denomina, aparte de la predicación, y otra lectura. No sé si en la iglesia suya, hermana Belén, también se lee. Las liturgias son casi todas iguales en las iglesias evangélicas, pero hay una lectura antes de la lectura para el sermón. Sí, hermano, sí, igual se hace el devoción. Se lee. Hay devocionales. Sí, Esos devocionales son lecturas de la Biblia, que son considerados como libros inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, tiene una relevancia, una importancia y un carácter sagrado. Por eso se leen públicamente en las reuniones cristianas evangélicas. En esa época del siglo I, también el apóstol Pablo manda, porque era frecuente, era reiterado, que se leían en la iglesia las Sagradas Escrituras, consideradas como inspiradas. Él dice que sus cartas, las que él escribió, se lean también públicamente en, la, en las comunidades cristianas. Ya aquí él está sugiriendo o confirmando, indicando, o está consciente de que sus escritos gozan de un carácter inspirado, por lo menos está consciente de aquello. En la iglesia luterana, yo cuando, en la época de la pandemia, en los días domingos, eran como las 11 de la mañana, me parece mucho, o a las 10 de la mañana comenzaba el culto de la iglesia luterana de Osorno. Me gustaba verlo. Habían dos que predican, dos pastores, uno joven y otro mayor, de unos 50 años, yo calculo que debería tener. Y el culto era muy ordenado, y habían varias lecturas de la Biblia, porciones de la Biblia. No solamente una para devocional, sino que habían varias lecciones o varias lecturas. Y después venía la predicación. Una predicación breve de 20 minutos, 25 minutos más o menos, recuerdo. Pero es frecuente. Y en esa época del siglo I también se leían los escritos de manera pública en las iglesias, en el culto sagrado. Juan asoció una bendición especial a la lectura de su libro, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 3. Entonces, cuando él está escribiendo, reconoce, sabe que este libro es inspirado y está al mismo nivel del Antiguo Testamento. Por eso que dice, bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía. También era un libro dirigido a las 7 iglesias distintas, a varias iglesias, debía circular este libro de Apocalipsis. Santiago y Pedro describen a los dispersados. Probablemente se refiere al pueblo de Dios que está en la dispersión, a las otras comunidades cristianas. Otros interpretan a los judíos como para que vuelvan a la fe de Abraham en la persona de Jesucristo, o creen en Cristo, pero la gran mayoría lo interpreta como refiriéndose al pueblo de Dios, es decir, ahora a la iglesia cristiana.
En las primeras iglesias cristianas crecieron recopilaciones de copias de escritos nuevo testamentarios. Nuevo testamentario se refiere al Nuevo Testamento. Comenzaron a aparecer y a surgir. Pedro poseía una colección de cartas del apóstol Pablo y las consideró con la misma autoridad que el Antiguo Testamento. Eso dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 16. El apóstol Pablo cita el Evangelio de Lucas como escritura sagrada. En Timoteo está citando al Evangelio de Lucas. Por lo tanto, antes de fines del siglo I, los libros nuevo testamentarios no solo estaban escritos, sino también difundidos ampliamente y utilizados por las iglesias cristianas, donde éstas se reunían, que eran en las casas. Estaba leyendo un libro de Larry Hurtado, un libro muy importante para conocer el cristianismo del siglo I. Esto lo compré en la CLC, en la Sociedad Centro de Literatura Cristiana en Temuco, hace 2 semanas atrás. Destructor de Dioses se llama el libro. Larry Hurtado, Destructor de Dioses. Lo recomiendo realmente porque habla acerca del cristianismo primitivo del siglo I. Y este autor dice que durante estos primeros años, cuando surge el cristianismo, no había templo, no había sacerdocio, no, ¿qué más? No, un lugar donde debían adorarse. No había sacerdocio ni templo. Era diferente a las otras religiones, una novedad. El cristianismo fue una novedad en contraste a las otras religiones. Aquí, en esta época no existían sacerdotes, los sacerdocios comenzaron a surgir posteriormente en la iglesia cristiana, pero en el siglo I son como los protestantes, pastores, presbíteros, episcopos, oimen, pastores. Pero sacerdotes, ese concepto de los sacerdotes no está presente en el siglo I, surge posteriormente. Bueno, los templos tampoco están presentes, se reúnen en las casas. Pero antes a fines, cuando finaliza el siglo I, ya el Nuevo Testamento está completo. Gozan de circulación y están difundidos ampliamente. Así surge entonces el Nuevo Testamento y ahora vamos a ver los hallazgos manuscritos que pertenecen al siglo IV y al siglo V, después del Señor Jesucristo. Estos hallazgos, estos manuscritos del Nuevo Testamento, habíamos visto anteriormente los manuscritos del Antiguo Testamento, ahora vamos a ver los manuscritos del Nuevo Testamento. Son importantes estudiarlos, son muy importantes. Uno de ellos es el Códex de Beza, porque de ahí, de estos manuscritos se comparan, se revisan para llevar a cabo traducciones bíblicas. Uno de estos es el Códex de Beza. El Códex de Beza deriva su nombre del reformador protestante Teodoro Beza, discípulo de Juan Calvino y maestro de Jacobo Arminio. Después de tenerlo por más de 20 años, lo va a regalar en el año 1581 a la biblioteca de la Universidad de Cambridge. Es en muchas maneras una clase diferente de manuscrito. Es el ejemplo más antiguo de un manuscrito bilingüe. Es decir, está escrito en 2 idiomas, con el texto griego en el lado izquierdo de la página y del texto latino en el lado derecho. El Códex o el Códice de Beza o Bezae y otros testigos textuales son representantes de un tipo de texto que es conocido como el occidental, el texto occidental. Esta es una forma antigua de texto, ejemplo del cual han sido encontrados en varias zonas geográficas. Hablando de manera general, el texto occidental
se caracteriza por lo siguiente, y aquí hay que tener atención en esta característica de los textos occidentales. Estos textos occidentales, del cual el Códice de Beza es uno de los representantes, ejemplo de estos, se caracteriza por la paráfrasis. Yo creo que entiende la idea de paráfrasis, ¿verdad, hermana Belén? Sí, no ser textual, pero sí tratar de dar a entender la idea, la idea original. Con las mismas palabras de uno. Excelente. Esa es la característica de estos textos occidentales. Y el de Beza también. Paráfrasis. También se caracteriza por las expansiones textuales. ¿Qué quiere decir esto, las expansiones textuales? Notas explicativas, tratando de que el texto se entienda de lo rústico que cuando se escribió, tome una forma mucho más elegante. No es cambiar el sentido del texto, sino simplemente mejorar el estilo. Es el estilo literario. Y para ello se le agregan algunas palabras, por eso que es un poco más extenso. Esas son las características del texto occidental. Y por las notables omisiones. Eso son lo que destaca estos textos. La paráfrasis, las expansiones textuales y las notables omisiones. Aquí vamos a ver más sobre este códex de Beza, manuscrito en griego, que procede del siglo V al siglo VI. Estamos hablando del año 400 o el año 500 después de Cristo, es decir, cercano al original. Bueno, 400 años, pero están cercanos, por lo menos son 400 años. Se encuentra hoy en Cambridge, Inglaterra. Abarca los evangelios y el libro de los Hechos, Hechos del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles. Se trata de un manuscrito bilingüe, con el texto griego a la izquierda y el latino a la derecha. Fue regalado por el discípulo de Juan Calvino, Teodoro de Beza. En su estado actual consta de 406 hojas de pergamino. Pergamino entonces en piel, pero son 406 hojas. No se ha podido precisar el lugar de procedencia. Algunos dicen que procede de Roma, otros de Egipto o al norte del África. De eso se trata este texto. El texto, el Códex de Beza, son manuscritos del Nuevo Testamento en griego, del siglo V o el VI. El Códex de Alejandrinos ahora, el Códex Alejandrino. Se trata de uno de los códices griegos de mediados del siglo V, estamos hablando también del año 450 aproximadamente, más conocido en Europa. Procede de Egipto y se conserva actualmente en la biblioteca del Museo Británico. Todo esto en Inglaterra, Cambridge, Museo Británico. Consta de 4 volúmenes. Tiene más páginas, 773 páginas de pergamino. Pergamino también, de cuero entonces. 603 páginas del Antiguo Testamento y 143 páginas del Nuevo Testamento. Le falta la mayor parte de Mateo, capítulo 1, del verso 1 hasta el capítulo 25, verso 6. Todo eso le falta al libro de Mateo. También Juan le falta harta la porción. Capítulo 6, verso 50 y el capítulo 8, verso 52. Esa porción yo creo que usted se recuerda, hermana Belén, de Juan, capítulo 6, verso 50 al 8:52. Es esta la mujer sorprendida en el acto de adulterio, creo que esa sesión. Voy a revisar, a ver. Aquí está, recuerdo del 8 aparecía la mujer sorprendida en el acto de adulterio que le querían tirar piedras.
Del 852, exactamente. Bueno, no, pero no es solamente esa porción, sino que es desde el capítulo 6. Bueno, ya, una extensa porción de esa sección del Evangelio de Juan le falta este Códex Alejandrino. Y de 2 Corintios, capítulo 4, harto también, de hasta el capítulo 12. Bueno, todo eso no lo tiene. Por diversas razones, se extravió, esa parte no lo contiene. Contiene uno de los mejores textos del libro de Apocalipsis, este, este manuscrito. Contiene también libros apócrifos, escritos en unciales sobre lino fino de pergamino. Los unciales, hermana Belén, eh, ¿tiene idea de lo que son los unciales al leer los libros, verdad? ¿O no todavía? Los unciales. Creo que la había buscado, pero ya creo que ya se me olvidó. Ah, ok, muy bien. Leerte en los libros de texto, sí. No me acuerdo si estaba como pregunta o no en una de las tareas. Pero no importa, igual No, otra. no, Ah, ok. está No importa, creo, no recuerdo. igual lo trabajamos en la clase. Para eso lo que no está en los libros, no, pero en algún libro debe aparecer. O quizás no las lecturas que yo le di. Pero para eso están las clases también, para precisar y adquirir más vocabulario en cuanto a esta materia de introducción a la Biblia. Los unciales son las letras minúsculas, o perdón, mayúsculas. Las unciales, letras mayúsculas. Son varios los unciales importantes. La letra uncial escrita a mano es representada en alrededor de 650 manuscritos. Los minusquiel, esos son los minúsculos. Este número incluye como 95 papiros. Son 650 manuscritos, pero una cantidad impresionante. Unciales son los más antiguos, porque los minúsculos o los cursivos van a surgir en el siglo IX, es decir, del año 800 después de Cristo surgen las letras minúsculas en griego. Antes de esa época todo están en mayúsculas y a esas se le conoce como unciales. Por lo tanto, si es un escrito enuncial, es un escrito antiguo entonces, antes del siglo IX. Pero son muchos, son 650 manuscritos unciales. Incluye 95 papiros, 270 leccionarios. ¿Qué son los leccionarios? Son porciones de las Sagradas Escrituras que se leen en las lecturas públicas de las comunidades cristianas primitivas. Para Semana Santa, por ejemplo, se leía una porción, para Navidad se leía otra porción de la Escritura y así. Eh, Fiestas antiguas de los cristianos como cuáles son antes de, de paz de Semana Santa. Había una fiesta, la cuaresma, por ejemplo, habían varias lecturas. A eso se refieren los leccionarios. Son porciones de la escritura para leerse en las iglesias. Son 270 de estos, es decir, son porciones de la Biblia, todo escrito en griego. Los leccionarios son manuscritos diseñados especialmente para la lectura en el culto público. Son los más antiguos. Las minúsculas o cursivos no hicieron su aparición hasta el siglo IX y es por eso son de menor valor. Es decir, los minúsculos o los cursivos son de menor valor. ¿Por qué? Porque son más nuevos. En cambio, los unciales son de mayor valor porque son los más antiguos, están más cercanos al original. El número de manuscritos del Nuevo Testamento es vasto, más de 5.300 eh, copias o 5.300 manuscritos en total, considerando los unciales, los cursivos y los leccionarios. Estas cifras varían. Se agregan más, 600, ¿sabe cuántos son? 6.600 y tantos, 6.600 y tantos, considerando también las versiones antiguas de la Biblia. Pero sin considerar las versiones bíblicas, es decir, las traducciones bíblicas, sin considerar las traducciones antiguas como la copta, la gótica, entre otras, o la vulgata, solo manuscrito del Nuevo Testamento en griego, entre los unciales, cursivos y leccionarios, se cuentan
5.300 en total. Si hay alguien tiene una duda en cuanto al contenido del Nuevo Testamento que nosotros disponemos actualmente en nuestras Biblias modernas, tiene para confirmar, tiene para comparar estas 5.300 documentos, manuscritos que están en griego. Lo puede comparar. Existen, hay un testigo considerable para reproducir, reconstruir el Nuevo Testamento. Gracias al Señor. Podemos tener esa confianza de que el Nuevo Testamento está atestiguado de una manera abrumadora. No podemos, no tenemos, no existe esa sospecha, desconfianza de si nuestro Nuevo Testamento que tenemos nosotros en nuestras manos ha sido alterado a través del tiempo y es diferente al original. No podemos tener esas dudas, porque hay 5.300 manuscritos en total que existen para hacer esta comparación. Maravillosa noticia esta de los manuscritos. También está el Códex Vaticano. El Códex Vaticano. Mi hermana Belén, ¿me permite unos 2 minutos, por favor? 2 minutos, Sí, bien, hermano, no hay problema. mientras los demás, bueno, aquí va a llegar un hermano, lo voy a aceptar y le voy a decir que me espere unos 2 minutos para ir y volver. O usted le dice, cuando llegue el hermano, el pastor Guillermo. A ver, Ah, tengo ya. que voy a pausar grabaciones. Estábamos con, aquí estamos, muy bien, volvió enseguida. Estábamos viendo los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Los unciales son las letras mayúsculas entonces, mientras que los minusquiel o minúsculos o cursivos se utilizaron en el siglo IX después del Señor Jesucristo. El Códex Vaticano, y uno de los códex de donde se traducen las escrituras actualmente, es el documento más valioso de cuanto nos han llegado hasta el día de hoy. Se trata de un pergamino, es decir, en piel de animal, escrito en caracteres unciales, es decir, solo mayúsculas, y por una sola mano. Es decir, hay una sola persona que llevó a cabo esta copia de la Biblia. 27 a 28 centímetros de altura y con igual de ancho. Es un cuadrado entonces, este manuscrito. En este manuscrito nunca ha figurado el libro de Macabeos. Falta por accidente el capítulo 1 del libro de Génesis. Se escribió con toda probabilidad en Egipto a mediados del siglo IV después de Cristo. Es decir, estamos hablando del año 300, muy cercano a los originales, 300 años de cercanía con los originales. Y por lo menos desde el año 1481 ha estado en la Biblioteca del Vaticano. Se le conoce Vaticano porque se encuentra en el Vaticano. Donde se encuentra es el nombre que recibe cada uno de los manuscritos. El siglo IV fue un periodo crucial por varias razones. Las persecuciones habían cesado y las copias de las escrituras se iban multiplicando también. No gozó de importancia por la Iglesia Católica y fue restringida para el uso de los eruditos protestantes. Uno de estos ejemplos fue Tischendorf. Solo pudo estudiar el texto durante 42 horas. Este manuscrito del siglo IV, el texto vaticano, se representa por una B, una B larga, no una V, una B larga, en mayúscula. Cuando se clasifica y aparece una B en el aparato crítico, en algunos libros por ahí, se refiere al Códex Vaticano. Es reconocido ampliamente como el testigo más importante del Nuevo Testamento. Como su nombre implica, se encuentra en la Biblioteca del Vaticano en Roma actualmente. Ha estado ahí al menos desde el año 1481. La fecha de un catálogo en el que está enlistado, pero la biblioteca fue fundada en el año 1444,
y el manuscrito puede haber sido uno de los volúmenes originales de esta colección. Siglo cuarto, año 300 aproximadamente. Muy, muy cercano a, a los textos originales. Tenemos la imagen de Tinchendorf, un erudito evangélico protestante. Otro códex, el Códex Efraimi, corresponde al siglo V, año 400 después de Cristo. Contenía una pequeña parte del Antiguo Testamento y una gran parte del Nuevo Testamento. Era un manuscrito palimpsests rescriptus. ¿Qué significa este término? Palimpsests rescriptus. El texto original borrado y sobre el mismo se escribió. Tinchendorf logró descifrar este manuscrito. Este erudito Tinchendorf, el que tenemos en la imagen desde joven hasta ya su edad adulta, fue uno de los críticos textuales más incansables de la Biblia. Cuando hablamos acerca de críticos textuales, ellos trabajan con todos los textos que tienen a su disposición y tratan de determinar o fijar el texto original. Hacen comparaciones con todos los manuscritos. Entre el año 1869 y 1872 publicó el Nuevo Testamento en griego en 2 volúmenes, acompañado de un aparato crítico monumental que registraba todas las lecturas variantes conocidas por los eruditos hasta ese tiempo. ¿A qué se refiere el aparato crítico? El aparato crítico está la Biblia, la edición en griego. A ver, aquí está, no sé si alcanzan a ver. Usted me dice, hermano, si lo alcanzan a ver, por favor. A ver, a ver aquí. Esa es la Biblia en griego. Y acá abajo, ahí en esta parte, se encuentra una gran cantidad de... Parece que no se alcanza a ver con claridad. Al pie de página hay muchas notas, pero notas como por ejemplo entre corcheta y una C, ¿qué más? Aparece una Aleph, una D, una Epsilon, 0, 150, 6, 42, 43. Esos tipos de anotaciones ahí están en el aparato crítico. Pero, ¿qué significa ese aparato crítico? El aparato crítico le dice a usted que un versículo de la Biblia, por ejemplo, en el principio era Dios. Ese versículo bíblico, en el principio era Dios, el aparato crítico le va a decir el A mayúscula, altas probabilidades de que sea original. El B, hay ciertas dudas. El C, hay menos posibilidades. El D, remotas posibilidades de que haya pertenecido al original. También el aparato crítico le dice a usted que ese versículo bíblico está representado por el Códex Vaticano, el Sinaítico, el Efraimi, el Códex Sinaítico, el Papiro tanto, el Leccionario tanto y la versión tanta. Todo eso le dice el aparato crítico. ¿Quién hizo ese trabajo en primer lugar? El Tischendorf, el que estamos viendo acá en esta imagen. Es decir, todo lo que existe en las versiones, en los manuscritos, los papiros, los leccionarios, toda esa información aparece y figura en el aparato crítico para determinar el texto original. Esa obra actualmente es obsoleta, pero no ha podido ser superada por ningún aparato crítico completo desde los tiempos modernos. El Codex Efraimi Rescriptus en la actualidad se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. En Italia entonces, en Francia. Contiene 209 hojas de pergamino. 64 corresponden a porciones muy diversas del Antiguo Testamento y las otras 145 corresponden al Nuevo Testamento. Con excepción de Segunda de Tesalonicense y Segunda de Juan, todos los demás libros del Nuevo Testamento se encuentran en este códex de Fraraimi. Para borrar la escritura original se empleaba el lavado y la esponja. De lo contrario, se recurría al raspado con cuchillas o con piedra pómez. Imagínense, para un pergamino que está en cuero. Y se había escrito la Biblia ahí, en
en ese cuero, en ese pergamino. Y para ahorrarse material, ¿qué es lo que hicieron las personas? Lo borraron. Si fue con un lavado, con una esponja, con cuchillas o piedra pómez, pero lo borraron. Y lo que quiso hacer Tischendorf es saber lo que había debajo de esa escritura posterior. La escritura anterior, eso es lo que quería saber él. Y por medio de algunos recursos químicos logró descifrar el contenido de la escritura sagrada que estaba debajo de esa otra escritura que vino posteriormente. Eso es lo que hizo este hombre. A eso se refiere el Palimpsests Rescriptus. Logró descifrar lo que estaba contenido más abajo de lo que había sido borrado aparentemente con cuchillas y con piedra pómez. Tremenda obra que hizo este hombre. Luego esta piel se ablandaba con leche y con harina. Se intentó recuperar el texto original en el siglo XVIII, estamos hablando del año 1700. Pero fue Tischendorf quien lograría descifrarla completamente posteriormente, en los siglos posteriores. El Codex Sinaiticus. El Codex Sinaítico es del siglo IV después del Señor Jesucristo. Estamos hablando también del año 300, cercano igualmente al original. Es la gran joya del Museo Británico. También se encuentra en Inglaterra. En el día de Navidad del año 1933, el gobierno británico ultimó la compra del códice ante las autoridades soviéticas. Es decir, es como si los británicos obligaran a la Unión Soviética a venderle el Codex Sinaítico a los ingleses. Es uno de los manuscritos de la Biblia griega más célebres y más importantes. De casi igual importancia que el manuscrito vaticano es el Codex Sinaítico, porque fue descubierto por el gran crítico textual Konstantin Tischendorf en el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí. También vienen gracias a los descubrimientos de este hombre, de Tischendorf. Fue al monasterio de Santa Catalina, vio algunos monjes que hacía tanto frío y estaban quemando los pergaminos para poder calentarse. Y, y él pidió uno y se dio cuenta que era un manuscrito del Nuevo Testamento muy antiguo y lo estaban quemando y él lo pidió. Y de ahí viene el Codex Sinaítico. Corresponde al siglo IV después del Señor Jesucristo, 300 años de diferencia con los originales. En el año 1868 apareció una edición del Código Vaticano. Cuando aparece el Código Vaticano y también está el Códice Sinaítico, daba al mundo intelectual de la época dos manuscritos más importantes del Nuevo Testamento, que eran un siglo más antiguo que el material, más antiguo que hasta entonces se había podido usar para hacer las traducciones de la Biblia. Según la opinión de los entendidos, era mejor que el Textus Receptus. Primera vez que escucha este nombre, ¿cierto, hermano? Textus Receptus. ¿O lo había escuchado ya anteriormente? No, yo lo personal, primera vez. Ah, muy bien. Ya. Bueno, se va a familiarizar ahora con el Textus Receptus. El texto crítico, ¿a qué se refiere el texto crítico? Texto crítico. El texto crítico es mejor que el Textus Receptus, según los eruditos, porque no contiene el proceso de refinamiento, corrupción y mezcla que caracteriza el Textus Receptus. Es decir, el Codex Vaticano, el Codex Sinaítico, la antigüedad que tienen, es mucho mejor y son los más importantes para hacer las traducciones bíblicas. Porque el Textus Receptus, la característica es el refinamiento. Es decir, a los copistas, cuando le parecía tosco el texto bíblico, ellos trataban de mejorarlo para que sonara y quedase mejor escrito. Eso fue lo que hicieron. La corrupción también. Hubieron corrupciones del Textus Receptus y la mezcla. Esas son las características, mezcla de varios manuscritos en el Textus Receptus. Esa es la característica del Textus Receptus.
Erasmo trabajó algunos versículos de Apocalipsis del latín al griego, porque Erasmo, cuando quiso editar una edición del Nuevo Testamento, no encontró manuscritos en griego de algunos versículos de Apocalipsis. ¿Qué va a hacer Erasmo de Rotterdam para poder editar su Nuevo Testamento en griego? Fue a la Vulgata Latina y tradujo de la Vulgata Latina, lo tradujo al griego, porque necesitaba editar un Nuevo Testamento en griego completo. Pero no tenía nada para justificar partes de Apocalipsis, por eso es que recurrió a la Vulgata Latina. No sé si logran comprender lo que hizo Erasmo de Rotterdam, ¿eh? La Vulgata Latina es una traducción del griego original de la Biblia. Pero lo que hizo Erasmo, que hizo editar un Nuevo Testamento en griego. Pero porciones de Apocalipsis no estaban en griego. No había ningún manuscrito a su alcance. Entonces lo que él hizo fue ir a una traducción de la Vulgata Latina, que es una traducción del griego, luego lo vuelve a vertir y lo traduce al griego. Hay una pérdida ahí del contenido. Esa es la característica del Tectus Receptus. También introdujo versículos que no se encontraron en los manuscritos griegos, pero sí se encontraron en la Vulgata Latina. Esa es la otra característica del Tectus Receptus. Hay algunos versículos bíblicos que en los manuscritos griegos no están, pero esos versículos bíblicos están sí en la Vulgata Latina del Jerónimo en el siglo IV. Por ejemplo, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 6. Aquella expresión no se encuentra en ningún manuscrito griego que se conozca. Solo aparece esa expresión en la versión latina, en la Vulgata Latina. El texto, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso en ningún manuscrito griego antiguo se encuentra, solo en la Vulgata Latina. Y de ahí proviene el Tectus Receptus. A eso se refiere el Tectus Receptus. Vamos a seguir trabajando con el Tectus Receptus para que se comprenda bien la idea. Cualquier pregunta, duda que vaya surgiendo, me lo van comentando, hermanos. Pastor, igual. Los descubrimientos, hay más, hay mucho más descubrimientos. Estamos trabajando con los manuscritos antiguos de la Biblia, del Nuevo Testamento principalmente. Códex Siro-Sinaítico. Mire este Códex Siro-Sinaítico. ¿De cuándo es este documento? Del siglo II, en una copia del siglo V. La importancia radica en que los evangelios ya eran tan conocidos y están tan divulgados que dentro de los 60 años después de que el Evangelio de Juan se escribiera ya fueron necesarias versiones siríacas, es decir, el idioma de los arameos. El Codex Washingtonianus. ¿Por qué se le llama así? Porque está en Washington, en los Estados Unidos. Por eso se le denomina así. Este deriva su nombre del lugar en que se encuentra. Se lo llama a veces el manuscrito Freer, recordando así el nombre de quien lo compró en Egipto. Data del siglo IV o el siglo V. Estos son los manuscritos de las escrituras del Nuevo Testamento. Contienen el Antiguo Testamento, pero no estamos enfatizando del Nuevo Testamento. El Tectus Receptus, ahí tenemos Francisco Jiménez de Cisnero, Erasmo de Rotterdam y Robert Estienne. Y también posteriormente van a estar los hermanos Elsevier. El Tectus Receptus es una edición del Nuevo Testamento. A eso se refiere el Tectus Receptus, edición del Nuevo Testamento, que se publicó en la época de la Reforma Protestante en el siglo XVI. La primera impresión del texto griego del Nuevo Testamento, porque anteriormente estaban en manuscritos, en códex, pero ninguno completo que reuniera los manuscritos que existían hasta esa época. Bueno, Pablo, Sí, Pastor ¿cómo fue, Guillermo, qué fue lo que dijo? Tectus Receptus, es Nuevo una Testamento. edición del Nuevo Testamento en griego. Eso es una edición del Nuevo Testamento en griego. Y para hacer esa edición se basaron en documentos que son del año 1000 después de Jesucristo. Esas son las fuentes que utilizan para justificar la edición del Nuevo Testamento griego, de documentos del año 1000 después de Cristo.
La primera impresión del texto griego del Nuevo Testamento fue la Políglota Complutense del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, como lo que estamos viendo ahí en la primera imagen. Se publicó en el año 1522, siglo XVI estamos hablando, ¿eh? Algunos años después de la Reforma Protestante nada más, aunque fue terminada el 10 de enero del año 1514. No es posible determinar los manuscritos utilizados para esta edición. No se sabe qué manuscrito utilizó. Pero el Codex Vaticano, el Codex Sinaítico, no se basó en eso porque esos se encontraron posteriormente, en el siglo IX por Tischendorf. Se encontraron esos documentos. No había forma alguna de utilizar esos documentos para editar esta edición griega del Nuevo Testamento. Bueno, Pablo, ¿Sí? eh, bueno, a lo mejor como que nos alejamos un poquito de lo que usted está comentando. ¿Mm? Me venía a mi mente, hay una versión de la escritura que es la versión 1909, creo que. ¿Mm? ¿Qué observación tiene de esa escritura? Yo la he visto de repente y la he ojeado un poquito, pero no tengo como muy claro en cuanto a esa versión. Es una revisión de la Reina Valera de Casiodoro de Reina, con Cipriano de Valera. Eso es todo. Es una actualización del lenguaje nada más. No es otra traducción, es una actualización del lenguaje nada más, que se llevó a cabo en el año 1909. Solamente como que se va mejorando el Sí, lenguaje, ¿no? exactamente. Actualizando. Es decir, Actualizando. para que se entienda en el año 1909. Después en 1960 se actualiza para que se entienda la gente del año 1960. Después de 1995 y así. Hasta la contemporánea. Porque bueno, casi todos manejamos en ese tiempo la Reina Valera de 1960. Exacto. Pero hay otra versión entonces, la del 95, dijo usted. 95 contemporánea. Una de 78 parece que también hay eh, otra revisión. Son muchas, son varias revisiones de la Reina Valera. Actualmente se habla acerca de la tradición de la Reina Valera, O sea pero que hay más. sí, son muchas, son varias. Digo que estaba la del 95, ¿cuál era la otra? La contemporánea, la del 60, la del 78 parece que también hay otra. No sé si lo mencionan, algunas Biblias lo mencionan. Yo tengo aquí una del 95, esa ya la perdí, pero aquí dicen todas las revisiones que han tenido. No, esta no dice cuáles son las revisiones anteriores. 1960 solamente dice esta. Pero tengo una de 1909, ¿eh? Aquí tengo una. Esta de la Liga Bíblica. Ahí tengo una. Muy bien. Estábamos con Francisco Jiménez de Cisneros, el primero. Francisco Jiménez de Cisneros. En algunos casos los editores corrigieron el texto griego tomando como referencia la Vulgata latina. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8. ¿Qué dice esa porción de la Biblia? A ver, voy a leerla aquí. O si usted me ayuda, mis hermanos, por favor. En la primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y el 8. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Muy bien. Ese versículo bíblico del 7 al 8 proviene de la Vulgata latina, pero los manuscritos en griego no se encuentran. ¿Y qué es lo que hizo Francisco Jiménez de Cisneros? Como no se encontraban en los manuscritos griegos que él utilizó, entonces recurre a la Vulgata latina. Y ahí puede justificar esos dos versículos bíblicos, el 7 y el 8.
Recuerde que la Vulgata Latina es una traducción, del siglo IV, de Jerónimo. No estamos diciendo acá que no corresponde al original, simplemente que los textos griegos antiguos no está, pero sí ¿Cuál era el aparece pasaje, en una hermano? versión, que es la primera de Juan, capítulo 5, verso 7 al verso 8. Gracias. Pero sí está en la Vulgata Latina, es decir, cuando Jerónimo traduce esos dos versos bíblicos, el 7 y el 8. Erasmo de Rotterdam publicó una edición del Nuevo Testamento quien, a instancia del editor en Basilea, pretendía adelantarse a la publicación de la Complutense. ¿Qué pasa, hermanos, cuando alguien se apresura en realizar un trabajo? Está apurado contra el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Pasa por alto muchos errores. Claro que sí, no hace las cosas bien cuando alguien está apurado. Ya, y la de Erasmo de Rotterdam estuvo compitiendo con Francisco Jiménez Cisnero con la políglota complutense. Entonces, como lo apuraron, el editor lo apuró para hacer la primera edición del Nuevo Testamento en griego, porque ya existe la imprenta. ¿Cuál fue el resultado? Hubo una gran cantidad de errores tipográficos. Ese fue el problema, están todos apurados. Entonces, los tipógrafos cometieron muchos errores. Y también se basaba en manuscritos tardíos y de escaso valor que procedían de la biblioteca de Basilea en Suiza. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 16 al verso 21, no se encontraba en los manuscritos que él tenía en la biblioteca de Basilea. ¿Qué es lo que hizo entonces? Porque esa porción no estaba del verso 16 al 21. Él recurrió al texto latino, a la Vulgata Latina. Con respecto a la políglota complutense del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, es de calidad menor, pero como se editó primero, se convirtió en el texto más difundido. Luego va a venir otro humanista, el impresor Robert Estienne o Stéphanos. Publicó en París en el año 1546 y 1549 dos ediciones del Nuevo Testamento, que eran una refundición de los textos de la Complutense y de la de Erasmo de Rotterdam. En su cuarta edición aparece en el sistema de división en versículos, utilizados en todas las ediciones posteriores. La edición de Estienne sirvió como base para las ediciones de Teodoro de Beza y de los hermanos Elsevier. La segunda edición de los hermanos Elsevier del Nuevo Testamento contiene la famosa frase el Tectus Receptus y fue considerada efectivamente desde entonces como el Tectus Receptus del Nuevo Testamento en griego. Esa es la famosa historia del Tectus Receptus. Francisco de Jiménez de Cisneros utiliza manuscritos para editar el Nuevo Testamento en griego desconocidos. Cuando tiene problemas con algunos versículos bíblicos que no encuentra Apocalipsis, utiliza la Vulgata Latina. Erasmo de Rotterdam comete una cantidad pero extraordinaria de errores tipográficos. Y también se enfrentó con el problema que no encontró manuscritos en griego de porciones de Apocalipsis. Recurre a la Vulgata Latina también. Y los manuscritos que él utilizó para editar el Nuevo Testamento en griego fueron los manuscritos que se encontraban en la biblioteca de... ¿Cuál era la biblioteca esta? De Basilea, en la biblioteca de Basilea en Suiza. Y después viene Robert Estienne o Stéphanos, hace una combinación de la políglota complutense con el texto de Erasmo Rotterdam y edita un Nuevo Testamento. Pero ¿cuáles son las fuentes? De Erasmo y Francisco de Jiménez de Cisneros. Y todo eso lo toma los hermanos del Elsevier, el texto de Francisco Jiménez Cisneros, el Erasmo de Rotterdam, Robert Estienne, los hermanos del Elsevier editan la última edición de un Nuevo Testamento también en griego, pero como resultado de los anteriores, como fruto de los anteriores. A eso se le conoce como el texto recepto. ¿Qué significa texto receptos? Texto recibido. De ahí se llevan a cabo las traducciones bíblicas del siglo XVI. Casiodoro de Reina, cuando realiza su traducción de la Biblia,
su primera traducción de la Biblia 26 de septiembre. ¿De qué año? ¿Qué aparece? No, no tengo una Biblia aquí, pero no aparece el año. Pero está acá en esta otra de la 1909. 1569. Entonces Casiodoro de Reina, cuando va a llevar a cabo la traducción, ¿qué fuente va a utilizar para hacer la traducción del Nuevo Testamento? El Textus Receptus. Es el texto que va a utilizar para hacer esta traducción. Casiodoro de Reina. Pero ¿y cuáles son las fuentes que utilizan para hacer las traducciones bíblicas? De Erasmo, desconocida, de Francisco Jiménez Cisneros, y de Erasmo, de la biblioteca que estaba en Basilea. Y Robert Estienne, las ediciones de Francisco Jiménez Cisneros y de Erasmo. Y los hermanos del Seguir, todos los anteriores. Bien. A eso se refiere el texto recepto. ¿Quedó más o menos claro a qué se refiere el texto recepto, verdad, mis hermanos? Soy hermana Belén, pastor Guillermo. Sí, yo, mientras usted explicaba, hacía un mapa. Sí, Muy bien, lo ya. dice, lo entendí. Perfecto. A eso es el textus receptus, de donde se realizan las traducciones bíblicas del siglo XVI. En la Biblia de King James y la de Casiodoro de Reina. Después de tanto... Estoy, Sí, ¿sí, pastor Guillermo? no se le había silenciado, no se le veía solo mover la boca, ¿no? No se escuchaba. Ya. Ok. Perfecto. Ahora vemos la gran revisión del texto. Cuando se comparan todos estos descubrimientos que estamos hablando anteriormente, los papiros, los leccionarios y los manuscritos, se hizo una gran revisión y se clasificó. Se clasificó en un grupo de manuscritos neutrales. Incluye los neutrales, sobre todo el Vaticano y el Sinaítico, algunos minúsculos y la traducción boaírica. También está los grupos alejandrinos. Más tarde fue agregado al grupo neutral. El grupo occidental, el Codex de Beza, la traducción veterolatina, casi todas las citas de los escritores cristianos más primitivos. Y el grupo siríaco bizantino está representado en el Textus Receptus. La moderna crítica textual del Nuevo Testamento comienza con Griesbach, quien estableció los manuscritos en tres grupos. Él los clasificó como el occidental, que es muy antiguo. El occidental estamos viendo, pero es muy antiguo, pero corrompido. Otro, el alejandrino, que corregía al anterior. Y un tercero, constantinopolitano, el reproducido por la mayoría de los manuscritos conservados. Después aparece, estamos hablando acerca de la crítica textual, después aparece otro autor, Lachmann, fue el primero en romper con la tradición que consideraba como el mejor textus, el Textus Receptus. Él fue el primero, Lachmann, en decir que hay otro texto, que es mucho mejor que el Textus Receptus. El Westcott y Hoare dijeron que una lectura atestiguada por muchos manuscritos puede proceder de uno solo muy corrompido. Por lo tanto, la gran cantidad de manuscritos del Textus Receptus no es concluyente para considerarlo mejor, porque todos los testigos o la cantidad de manuscritos del Textus Receptus puede provenir de uno que está corrompido. Ellos distinguieron cuatro tipos de textos: el siro-bizantino, el occidental, el alejandrino y el neutral. El alejandrino procede de Alejandría, floreciente del siglo II. Es breve y austero. Miren estos documentos alejandrinos del siglo II. Es breve y es austero. No ha sufrido reelaboraciones gramaticales y estilísticas. A este grupo pertenecen los grandes códex sinaítico y el Vaticano, así como los papiros P45, P66, P75. Y citas de Clemente de Alejandría, parte de las de Orígenes. Se considera el mejor texto y el más fidedigno. Otro de los grupos de manuscritos existentes, el occidental.
El occidental es parafrástico, es decir, es una paráfrasis. Está atestiguado en los padres latinos hasta el año 400 después de Cristo. En los manuscritos griego-latinos, el Codex de Beza y Claromontano, y en las versiones Vetus Latina. Hay quien considera que ese es el texto más antiguo, siendo las demás formas textuales reelaboración del mismo. Esos son los occidentales. El bizantino o el koiné, sus características son la tendencia a un texto más amplio, las lecturas dobles, la corrección estilística, las glosas explicativas, la actualización del léxico. Se realizaron varias modificaciones a este texto. El objetivo es conseguir un texto fluido y elegante. Es el más atestiguado de los manuscritos minúsculos. Minúsculos, ¿eh? Los minúsculos comienzan a surgir en el siglo IX después de Cristo y tiene tiene mayor testigos minúsculos. Y tras las ediciones de Erasmo y en Robert Estienne, pasó a ser el texto receptus de las iglesias cristianas. Es decir, el texto receptus tiene todas estas características. Más amplio, lecturas dobles, correcciones estilísticas, glosas explicativas, actualización del léxico. Hay una manipulación grande en estos textos, no de contenido, sino de estética, de estilo, de explicación, glosas. Pero de ahí viene el textus receptus, y esa es la característica del textus receptus. En el año 1981 en Inglaterra, aparecía la edición de Westcott y Hort, que estaba basado en los manuscritos más antiguos y mejores. ¿Cuáles son los más antiguos y los mejores? El alejandrino, de acuerdo a las últimas revisiones del texto. Textos el mejor detectivo del texto, y se apoyan en una opinión crítica del texto bien descrita. Ahí están imágenes de Westcott y Hort. Perfecto, mis hermanos. Ahí vamos a quedar. Y después vamos a seguir con la segunda parte de la clase. Después vamos a ver los papiros. Estuvimos viendo ahora los manuscritos, pero después vamos a ver los papiros de la Biblia, del Nuevo Testamento, la importancia de los papiros y también los grandes papiros y las consideraciones del crítico para la reconstrucción del texto del Nuevo Testamento. Eso es lo que vamos a ver. A ver, son las 8:18. 10 para las 9. Volvemos para descansar media hora. 10 para las... Puede pasar la